1954, el año en que Hollywood se miró al espejo y vio absolutamente todo: su moral y su hipocresía, su brillo y sus ruinas. Marlon Brando se quebró en el puerto, Humphrey Bogart se hundió en su paranoia naval, y Judy Garland demostró que la verdadera tragedia de una estrella no está en caer, sino en seguir brillando cuando todo se ha roto. Mientras tanto, los musicales seguían vendiendo sueños con bosques mágicos y bodas, y la realeza de Hollywood encontraba nuevas cenicientas como con los pies en la tierra y vestidos de Givenchy. Pero no todo entró en la foto oficial. Hitchcock tejió su red de suspenso con Rear Window y Dial M for Murder, pero la Academia le negó su lugar en el podio. ¿Ceguera o miedo? En este episodio de Los Dioses del Crepúsculo, un podcast de Edición Sunset, nos sumergiremos en los Oscars de 1954, un año de películas que todavía nos siguen acogiendo. Vengan y acompáñennos a revivir este año como se merece. You saw some money. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum, which is what I am. Let's face it. Pocas veces el cine se entrelaza con polémicas tan grandes como el caso del director Elia Kazan y su relación con el Comité de Actividades Antiamericanas, responsable de cazar comunistas en los años 50. No podemos negar que Kazan se trata de un director prolífico, autor de clásicos como Un tranvía llamado Deseo o Al este del Edén, pero tampoco que su figura sigue generando división. Su Oscar honorífico en 1999 fue la prueba de esto. Mientras que algunos aplaudieron de pie, otros, como Spielberg, se quedaron en sus asientos e incluso algunos llamaron al boicot y ni siquiera aplaudieron. Lo cierto es que en 1952, Kazan testificó ante el comité y entregó nombres de colegas con pasado comunista, pero a diferencia de muchos otros que fueron condenados al ostracismo, su carrera no solo sobrevivió, sino que prosperó. Como si fuera poco, y para avivar la controversia, su película más icónica de los años posteriores es On the Waterfront, también llamada Nido de ratas. Una obra maestra que mientras para algunos es un drama sobre la redención y la lucha contra la corrupción, para otros es una justificación cinematográfica de su propia traición. Por otro lado, y en la misma época, otro director llamado Edward Dmytryk tomó un camino similar. Inicialmente se negó a cooperar con el comité y fue encarcelado, pero luego cambió de postura, testificó y reveló nombres, lo que le permitió retomar su carrera. En 1954 también llevó a la gran pantalla The Caine Mutiny, una historia sobre honor, obediencia y desafío a la autoridad, donde, y al igual que Kazan, el conflicto moral parece reflejar sus propias experiencias. Es así que tenemos dos películas con protagonistas enfrentados a dilemas morales, dos historias sobre lealtad y traición, y ambas nominadas a Mejor Película en los Oscars de 1955. Ahora sí, acompáñenos a meternos de lleno en On the Waterfront y The Caine Mutiny. Yo creo que para hablar de estas dos películas, primero hay que entender, aunque sea brevemente, el conflicto social que estaba viviendo Estados Unidos en ese momento, que es básicamente Guerra Fría. Guerra Fría, aparece este senador McCarthy, que inicia lo que se llama la caza de brujas o de comunistas, básicamente, especialmente en la cultura, más allá de otros, ya sea departamentos de Estado, y empieza a citar gente, a declarar, especialmente a la parte de artistas, actores que habían pertenecido a los grupos comunistas en los años 30. Muchos otros que ya en los 50 se habían desafiliado, ya no tenían los mismos ideales, los mismos... Hace años. Y entran estos dos directores prolíficos. A ese punto, Kazan ya había ganado el Oscar por una película en el 47, si no me equivoco, A Gentleman's Agreement, creo que es, y los llama a declarar. Con la diferencia que Kazan confiesa sin haber sido encarcelado como Dmytryk. Podríamos decir que Dmytryk se bancó estar preso y ahí cantó, entre comillas. En cambio, Kazan lo citaron una vez y a la segunda él mismo fue a declarar y nombró nombres y denunció a sus colegas. Entonces acá empieza el problema porque Kazan se presenta, esto pasó en el 52, 2 años después presenta esta película On the Waterfront, que también trata un tema de el buchón como justificación de por qué delató a sus camaradas. Si fuera un vehículo de expiación, ¿vos crees que es como esa
Él confiesa sus memorias, que fue, Claro. digamos, basado en su experiencia. Él Sí. se identificaba con el personaje de Brando, que es el leading man en la peli, también porque él este boicot a Kazan y este odio de sus pares hasta llegó al 99 cuando gana este galardón, este Oscar, digamos, honorífico, y lo boicotean. Porque Kazan delata y en vez de ser castigado, triunfa. Claro. De hecho, creo que su mejor década de películas es los 50. Capaz te digo que es el director más prolífico de la década. Hay una entrevista bastante famosa de Orson Welles, probablemente la vieron, en la que a mí me parece muy genial porque le preguntan, creo que hacen como un ejemplo, algo, y él dice, yo no voy a contestar nada referido a Elia Kazan porque Elia Kazan es un traidor, y a los 20 segundos dice, pero es un excelente director, qué sé yo. Claro. Y me parece muy genial porque hoy se habla tanto de esto de separar el artista de la obra y qué sé yo, y Orson Welles no tenía ningún problema, te decía que era un traidor y después decía, un excelente director, pero es un traidor. Y él ahí dice, hizo esta película que es enaltecimiento del buchón. Y yo creo que está, bueno, creo que obviamente la película está teñida por esta experiencia, entiendo que todo ese quilombo fue muy poquito tiempo, o sea, muy poquito antes de que salga esta película. Lo que me sorprendió es que miré los Oscars del 55, están en internet, con el link que nos pasaste, Betu, y lo aplaudió todo el mundo. Cuando ganó Mejor Película, cuando ganó Mejor Director, entonces no entendí, se ve que en ese momento no lo cancelaron. Claro, ¿cómo habrá sido la recepción, no? Porque también es una cosa bastante interna a Hollywood, que obviamente fue un escándalo, pero sobre todo hirió susceptibilidades, me imagino, de la gente de ese mundo, como Orson Welles. Brando dijo que no iba a volver a trabajar con él, terminó trabajando con él de nuevo. Claro. Claro, sí, yo creo que yendo a la película, como que una cosa es lo que el director o el guionista o el artista en general quiere hacer, y otra cosa después es lo que sale, ¿no? O lo que uno puede ver. Que entiendo que en líneas generales esta película se interpreta así. Hay un tema de la autoridad, estamos hablando de una especie de mafia, un sindicato que es una mafia que controla y domina a los trabajadores, que determina cuándo todas las familias pueden trabajar, digamos, y que todos viven sometidos a ellos. En ambas películas se toca el tema de la autoridad. Y el desafío y la cuestión moral de eso, ¿no? Sí. Sí, eso me sorprendió porque de On the Waterfront yo ya sabía que iba por este lado y después vi The Kane Mutin y dije, es medio lo mismo, pero desde otro lado. Pero bueno, yo creo que cuenta otra cosa. O sea, entiendo que puede estar teñido sobre todo cuando él se siente excluido, ¿no? Cuando lo excluyen todos al personaje de Brando, siento que ahí tal vez pueda estar plasmado un poco cómo se sintió él. Pero después me parece que no son para nada comparables las situaciones de lo que vive el personaje de Brando. Creo que, Capi, corregime, había una cosa de que los querían hacer primero comunistas a los del sindicato, como para que quede bien obvia la comparación, pero después no sucedió. No recuerdo ese detalle, sí sé que esta película se estaba planeando antes. Esto empezó en el 51, porque se basa en una historia real el tema de los sindicatos. Después enganchó justo con esto de la romantización que dicen muchos del buchón, que lo mismo toca de Kane Mutiny y de nuevo trata de justificar el tema de delatar. Pero igual me parece que Kazan trata mucho más de romantizar el tema de delatar que Dmytryk, en mi opinión. Yo creo que son contextos distintos porque en uno estás en una relación que sería la del ejército, donde vos debés lealtad y hacer un motín. De hecho, bueno, la película tiene algo muy bueno para mí, que es que al comienzo te dicen como esto no pasó, quédense tranquilos, nunca hubo un motín en la Marina de Estados Unidos. Esta es una historia sobre... Posta. Esta es una historia sobre los hombres y cómo ellos lidiaron, como que tiene por un lado su lado de bajada de línea de no se vayan a creer que yo estoy diciendo que en la Marina hay amotinados. Pasan estas cosas. Claro. Pero a la vez está bueno porque es como esto de no está basado en hechos reales, ¿no? Es una ficción. Lo que importa es una ficción, pero creo que abre las puertas a algo que sigue pasando, que es donde haya linaje, ¿no? En cualquier grupo, digamos, tenés un capitán, ya sea un director o lo que fuera, en cualquier trabajo,
siempre llega un momento donde todos los súbditos se miran y dicen, che, ya está para jubilarse. Entonces ese paso, ¿no? Es como que, cómo hacerlo de la manera más humana, como que lo que tiene la de Caine Mutiny, perdón, me da que Bogart en realidad en un momento pide ayuda. Exacto, ahí está el tema. Sí. Ahí está el tema que para mí le agrega complejidad, como que yo siento que la de... Más complejo. Mucha más complejidad, sí. Como porque que es muy humana, porque total. Nadie es malo ni bueno, es como que, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que responder. Es como una cadena de mando que no estaba clara, porque bueno, ya el 50 me parece que abre como que hoy en día todo está mucho más organizado, se sabe a quién tiene que responder, ves algo, tenés que denunciar por acá. O sea, es buenísima porque es muy compleja. Sí, y el final me pareció espectacular. El final cuando los encaran a los que habían hablado y le dicen, lo destruyeron a este hombre y este hombre estaba protegiendo a la nación, es un héroe de guerra. Y como que... Y eso, y pidió ayuda y no lo ayudaron. ¿no? Como que se hicieron el mambo ustedes de que querían desafiar a la autoridad y entraron en esa y ya está. Lo antagonicé al personaje de Bogart y al final me sentí mal. Dije, ay. Es que eso juega mucho digamos, con el prejuicio de uno como espectador. Te va llevando de la mano y después te da un cachetazo, como el mismo cachetazo que reciben ellos, digamos. Sí, y difiere mucho de On the Waterfront, que Brando es el héroe indiscutido. ¿Vieron cuando camina al final, todo roto, y llega y libera a todos? Es el héroe indiscutido. No hay duda de que es blanco, negro, y bien y mal. En cambio, la otra sí hay grises. Como que todos son humanos. No romantiza tanto el tema del buchón, se me hace. Claro, capaz hay una cosa como media filosófica que hay como vemos que me parece que hoy el mundo se acerca más a que del barco nadie se salva solo. Debería ser una cosa grupal. Y me parece que On the Waterfront había todavía esta cosa media del héroe narcisista, digamos, bueno, pero yo lo hice y que es algo me parece más de una filosofía antigua. O en realidad no, como que el mundo siempre... al final te termina quedando en las historias en donde se salvan en grupo, ¿no? Con la comunidad, ¿no? El sentido de pertenencia a un grupo. Lo que pasa es que On the Waterfront es más blanco y negro, tal cual como la película, donde ¿por qué lo terminamos viendo bien a Brando? Porque, bueno, ahí se mataba gente, o sea, era una mafia, es mucho más blanco o negro, ¿no? ¿Está mal lo que están haciendo estos hombres? Sí. Obviamente que buenísimo lo que hizo tu personaje, Brando, y sale él, es como que es mucho más, como dijo Beto, no tan real capaz en cuanto a la complejidad del ser humano. También me parece como esto de que la traducción es nido de ratas, como un mundo que es como que ya ni hay bien, ¿viste? Está como que el rol del cura parece ser el único que más o menos lleva ahí la antorcha de un atisbo de bien y todos están como dormidos y o sea como que no, y lo que termina sucediendo, spoiler, ¿no? Pero al personaje de Brando le matan el hermano. Ahí ya llega un punto en el que yo ya no puedo, tal vez es la forma en la que yo veo mis valores, ¿no? Pero cuando te matan a alguien de tu familia ya no aplica la lógica esa del buchón. No, es como, no, es y él lo hace para vengarse, no es que delata por cobardía, lo va a matar y después en vez de matarlo el cura lo convence de que testifique en contra. Entonces es otra situación, me parece, y también muestra, me parece, un poco la justificación, y la justificación 100%, porque vos estás del lado de Brando y decís que vaya, que los haga pelota, y está ahí la justificación del buchón. En cambio yo con The Caine Mutiny me quedó como ese sabor agridulce de decir, al principio estaba contenta que lo habían buchoneado al capitán, pero después dije, claro, lo arruinaron y el tipo pidió ayuda. Es muy bueno, porque como decía Mary, esto de que capaz uno puede conectar con el mundo laboral de hoy, ¿no? Cuando llega, es el típico jefe tóxico, ¿no? Que te dice, todos somos una familia. Bogart es eso, o sea, y es muy buena, tiene 2 momentos, me parece, Bogart acá que son impresionantes de actuación,
Uno que es ese en el que pide ayuda, que es, claro, es alguien que no está bien, ¿no? Entonces es difícil también verlo como un pedido de ayuda. Él tiene una frase muy buena ahí que dice, pido ayuda y con ayuda quiero decir lealtad constructiva, ¿no? Es buenísimo. Es buenísimo, pero vos le ves la cara y ese era el momento para hacer algo y todos se callan, ¿no? Y después tal vez no habrían llegado a la situación del motín. Y es muy bueno que, claro, vos te pones del lado de ellos porque decís, sí, está loco y se van a morir todos si no hacen algo. Después hay un juicio para probar que no fue un motín y la película se llama The Caine Mutiny, ¿no? Entonces me parece que tal vez sí fue un motín, ¿no? Pero tal vez el motín fue antes, ¿no? En el momento ese en el que cuando se amotinaron para no ayudarlo, digamos, ¿no? Exactamente. No en el barco, sino como más humano. Pero no hubo hasta en eso no es tan clara y vos tenés como que ver en qué momento para nosotros ellos le dan la espalda. Ahora, también resalto cómo la academia decidió premiar totalmente a On the Waterfront y The Caine Mutiny al olvido, siendo que tratan temas similares, vienen de directores que pasaron cosas similares, pero más cancelable lo de Kazan, y termina ganando de 10 nominaciones, 8 victorias. 8. Sí. Y de Caine Mutiny, de 7 nominaciones, 0 victorias. Me parece una locura, 0. Y Bogart encima tan esa actuación. La cámara cuando lo registra a él en esos primerísimos planos, nunca lo vi tan dramático a él. Yo me quedé o sea, de esta película, la vi por primera vez para nuestra charla y me quedo con Bogart. Total. O sea, fue increíble. El final en el juicio. En el juicio. Yo volví a ver ahora, la volví a ver en estos días, esa escena, me pone la piel de gallina de ver la escena sola esa. Si uno tiene la idea esta de Bogart de los años 40, claro, que siempre hacía el mismo papel, o tienen esa idea, que para mí no, pero de Casablanca o del Halcón Maltés, acá está totalmente, o sea, es paranoico y se ve. Vulnerable, y vulnerable al final. Y está loco, o sea, vos lo ves, es increíble. Y está muy bien hecha esa parte del juicio, ¿no? Como queda todo en silencio y queda todo dicho con la actuación de él, ¿no? Totalmente. Pero sí, volviendo a lo que decía Capi, me parece, no sé, podemos barajar muchas teorías, ¿no? Pero yo creo que siempre hay un factor de novedad en el Oscar, ¿no? Como que lo que es nuevo o distinto, o lo que tiene a los actores jóvenes o de la nueva camada, o lo que tal vez tiene más protagonismo la actuación. Porque sí, en The Caine Mutiny tenemos perfectamente... Muchas escenas de acción que me quedé impresionada, chicas. Las escenas que estaban en el barco y con la tormenta, como efectos prácticos, me quedé choqueada, no esperaba eso de Caine Mutiny. Es totalmente grandilocuente, además, en términos de... Hay unas tomas que vos decís, viste, hay una que parece un dron. Sí, técnicamente uno podría decir, wow, podría haber sido de Caine Mutiny, pero, como dice Beto, me parece que la academia también le gusta muchísimo, o sea, uno se puede ver, no soy experta en la academia, pero en abrazar las interpretaciones muy escénicas. Y me parece que Marlon Brando, bueno, en esta película, la verdad, hay que decirlo, te compra todo. O sea, es totalmente. Y era la cuarta nominación encima que venía perdiendo. Claro. La cuarta es la vencida en este caso. Podríamos decir que de esta teoría que se dice, bueno, se recuerda más las que perdieron, las que ganaron, en este caso no. On the Waterfront hoy en día, no importa el pasado de su director, sigue siendo como la película que muchos entran para decir, bueno, ¿quién fue Marlon Brando? Y ven esta película, o Elia Kazan, o entender, también ves, para mí tiene mucho de la mafia y que los directores de los 70 van a tomar, o sea, vos ves un poco de Scorsese, ¿no? Hay algo ahí. Y hago una corrección que dije 10 nominaciones, pero son 12, pero 3 en la misma categoría, que es algo anecdótico, pero me pareció interesante. Ah, mira. La categoría de Mejor Actor de Reparto, 3 nominados por On the Waterfront. Que no gana ahí, que gana Edmond O'Brien, yo estoy muy contenta con eso. Después vamos a charlar en Barefoot Contest. Pero sí, esa es curiosa porque se gana todo y la que tiene 3 de 5 no gana, ¿no? Claro, es raro, pero bueno, me pareció interesante porque creo que no volvió a pasar, chicas.
Lo de 3 nominados en la misma terna por la misma película. Pero bueno, creo que ambas expresan esto, como vos dijiste, Capi, al principio, un momento muy específico de la historia de Estados Unidos y de la historia de Hollywood, donde hay temas con la autoridad, hay temas con el comunismo, se empieza como a hacer un revisionismo tal vez no muy interesante de qué estaba haciendo cada uno hace mucho tiempo y empieza a afectar a la industria, y tiene sentido que más o menos conscientemente aparezcan estas historias donde hay una autoridad y hay un conflicto. Creo que lo interesante es eso, ¿no? La discusión, dónde está el bien y dónde está el mal frente a ese tipo de conflicto de autoridad. Sí, y lo que me encanta de los Oscars es cómo uno se da idea de lo que está pasando en la historia según lo que está pasando en los Oscars de ese año, básicamente. Y la película que gana es la que suele representar el contexto social. En esos años, Estados Unidos quemaba la Guerra Fría, o sea, era un tema calentísimo, picante. Sí, menos mal que no los pusieron como comunistas porque uno puede ver está bien, si estás en la época y en el contexto, ver la comparación, pero la verdad es que termina con un montón de trabajadores empoderados. Digo, no sé si es la película más anticomunista que puede haber, ¿no? Como que lo que decís, como que refleja esta contraposición con este conflicto de época, que no solo es una cuestión política, sino que también hay un cambio en el cine que expresa también, bueno, una nueva corriente de actores, un nuevo tipo de cine que están haciendo, expresa eso como un momento de conflicto y de cambio en Hollywood, ¿no? Exacto, y de acercarnos por ahí como más la lupa a la realidad, ¿no? Salir un poco. Sí, y por ahí muchas veces tenemos en mente que el cambio vino en los 70s, pero acá notamos que va cambiando de a poquito. Ya está guiños, empezando. ¿vemos? Sí, está empezando, vemos guiños. Exacto. Capaz. Lo más burdo pasa en los 70s, pero acá año 55 estamos a 15 años y ya vemos cómo Hollywood, en vez de hacer ganar, no sé, películas, entre las 5 nominadas tenemos musicales, tenemos otras cositas que capaz 10 años atrás hubieran ganado, y elige votar una película que es teatral, toca temas sociales picantes, tiene a un protagonista que es un actor relativamente nuevo y joven, en vez de actores como Humphrey Bogart. Sí, que venía de Your Studio, de esta cosa teatral, que siempre hubo todo un tema entre Hollywood y Nueva York, el teatro. Beto siempre dice que de los 50 como que ahí se empieza a palpitar. No me acuerdo lo que pasa es que aparece de la televisión y empieza a ser... Lo que sucede es que el cine deja de ser el medio de entretenimiento principal. Exacto. Y pasa a ser la televisión, que es un producto muy barato de comprar, que empieza a estar en todos los hogares. Y a mí lo que me sorprende de que gane On the Waterfront es que frente a tanta producción, todas estas cosas que empieza a meter Hollywood, el CinemaScope, el Technicolor, hacer películas bien grandilocuentes, lo que decíamos de Caine Mutiny tiene mucho ese aspecto, es una cosa que vas a ver en el cine. Exacto. No vas a ver en la tele semejante nivel de producción, y gana On the Waterfront, que es una historia, ¿no? Es una historia en blanco y negro En blanco y negro, claro. Y hay actuaciones, su valor más diálogos fuerte, claro, es lo que se cuenta. Y bueno, entonces es como también un poco como un planteo de qué tiene para ofrecer el cine frente a otros medios. Es los grandes niveles de producción, que tal vez puede ser una discusión que tranquilamente podríamos tener hoy, ¿no? ¿Qué es el cine hoy? ¿Son las pelis de Marvel o son las historias que queremos ir a ver? Está buenísimo también ir a ver cosas con un montón de producción, donde tal vez lo más atrapante es lo visual o no tanto la trama, ¿no? Pero lo que se premia... Es lo que queda en el tiempo, es lo que queda en el tiempo también. Porque, por ejemplo, muchos musicales, si bien a nosotras nos pueden gustar, yo creo que en el imaginario colectivo, al menos a partir de los 50, 60, 70, quedó más este estilo de películas más disruptivas que lo que veníamos viendo antes, que si bien era hermoso y nos gusta, esto como que la gente lo veía y era polémico, invitaba a una discusión social. De hecho, hoy podemos estar en una clase de historia y capaz estamos hablando de la Guerra Fría y entramos a hablar del Comité de Actividades Antiamericanas y sale esta película y hablamos de Elia Kazan, y en el 99 se hablaba de Elia Kazan por este tema de su cancelación, etcétera. Nos da para hablar largo y tendido sobre el tema. Sí, hay que destacar todo, lo que la historia después revive y lo que se olvida también. I've got to find the answer. You don't know what it's like to watch somebody you love just crumble away bit by bit, day by day, in front of your eyes.
and stand there helpless. Love isn't enough. I thought it was. I thought I was the answer for Norman. But love isn't enough for him. Bueno, la siguiente sección que pensamos la denominamos de estrellas fracasadas porque elegimos 2 películas que van a tener este tema en común, atravesando la historia, 2 historias contadas de manera bastante distinta, pero que encontramos este punto en común, que son The Country Girl, de George Seaton, y A Star is Born, de George Cukor. Entrarían dentro de lo que llamamos historias de show business, se dice historias de Hollywood, pero bueno, en el caso de Country Girl vamos a estar en Broadway, que como hace un rato dijo Mary, estuvieron siempre conectados y nos cuenta historias del mundo del espectáculo, y ambas nos van a mostrar qué pasa cuando hay conflictos en la vida, cómo repercute o cómo afecta el cine o el teatro. Como decía Mary al principio, Hollywood se mira a sí mismo, y vamos a tener esto de que vamos detrás de escena, detrás de la producción, que hay detrás de hacer una película o de hacer una obra de teatro, con todo lo que lleva, los conflictos que lleva en la vida. Y también creo que hay algo de mostrar el lado B de Hollywood o del mundo del espectáculo. Me gustaba para esto pensar la primera escena de Country Girl. Tenemos William Holden, Bing Crosby y Grace Kelly. Tranquilito el cast. Tranquilito, sí. Y entramos de lleno a un conflicto en la película en la que William Holden, que es el escritor y director de una obra de teatro, se pelea con el productor sobre el reparto de su protagonista, ¿no? Y Bill Holden quiere que sea Bing Crosby, que pronto nos enteramos que tiene problemas con el alcohol, un tema que también va a estar presente en A Star is Born. Y el productor, por supuesto, no quiere saber nada con que Bing Crosby, porque va a traer más problemas. Pero Bill Holden cree que él es la persona que tiene que ser protagonista, ¿no? Y creo que eso, para mí, esa escena del comienzo resume un poco todo lo que nos quieren mostrar ambas películas, que son ese conflicto interno entre el productor y el director, que creo que también es un poco lo que pasa. Claro, que se puede traducir en Hollywood. Claro, ¿no? Y lo que después vemos tal vez en la premiación y cómo está la visión del director, y en ambas películas vamos a ver siempre la mirada del estudio o del productor, que son 2 visiones entendibles. Tenemos este presupuesto y si el artista es borracho y después se nos va todo por la tangente. Y la mirada del arte de decir, bueno, yo creo que, claro, que este es el que va. Es industria y arte chocando y de la mano y chocando y de la mano, ¿no? Sí, tal cual. Creo que ambas nos van a mostrar una visión. Es como esa tensión, como que no hay ni una idealización de ese mundo, ni una visión de una cosa terrible, como a veces se quiere mostrar, sino esa complejidad. Y sí, también, ¿no? En ambos casos, los actores, todos fueron nominados en la categoría principal de actores. Grace Kelly, Judy Garland, también James Mason y Bing Crosby creo que fue nominado también a Mejor Actor. Más le vale. Sí, está bárbaro ahí. Está bárbaro, a mí me parece increíble. De lo más destacable de Country Girl. A mí también. Sí. Es muy lindo. Porque el Oscar era para Judy. Vos sabés que hablé con Betu de esto y las 2 fuimos con los cañones, porque nosotras éramos Team Judy, no nos importaba lo que hubiera hecho Grace Kelly, no sé. No, ni hablar, es como que... Pero me pasó, chicas, me van a cancelar por esto, no estoy justificando, el Oscar era para Judy, pero después de ver The Country Girl, no me jodió tanto que haya perdido, porque, o sea, no podía creer lo que estaba viendo de Grace Kelly en esa película. Cuando aparece por primera vez y le abre la puerta a William Holden y está despojada de todo, y era una bibliotecaria sin una gota de make-up, con los pelos así. Es lo más fea que le salió, pobre. Está hermosa igual. Obvio, pero sí, igual. Una diosa. Es feo según Hollywood, ¿viste? Y esa actuación contenida, dije, wow, no me esperaba eso. Es muy contrastante. Pero, si vos ves Rear Window, sí, si pones un fragmento, ¿no? Y después el ves... rango. Sí, es para decir como el color de su actuación realmente tenía un buen rango. Pero Judy, por otro lado, es fuegos artificiales. Es una explosión lo que hace. No, y es el lente de Cukor que creo que saca la mejor Judy. No porque Judy necesitara, pero bueno, a veces aún necesitas que haya ahí un director, ¿no? Que sepa captar. Y la escena de ella en el bar cuando el personaje de Mason la descubre, o sea, traspasa los libros. Eso es tan bello, porque eso que decís de Cukor me parece tal cual.
hay varios momentos donde la película es tan, no me gusta decir realista, como si la estuvieran filmando ahí, ese momento que canta That Man That Got Away, donde parece que Cooper la está tomando, le dijo a Judy, vos sé vos, y no hubiera pensamientos sobre los planos ni nada de eso. Como tomarla a Judy, ¿no? También el momento que ella vuelve del camarín a hacer el plano corto de la canción esta del ceño, ¿no? De dejar de fruncir el ceño. Y a ella como que se le cae el sombrero, ¿no? Y yo creo que parte también me se le cayó en reconmueve. serio, ¿no? Como que y dejaron esa toma. Y también capta, ¿no?, el oficio del actor, como que a mí lo que me impactó fue que son de esos oficios donde vos podés tener miles de problemas y vos, por capaz un oficinista va y sí, está en la compu, se le va a llorar. Es como que vos, cuando sos actor o actriz, tenés miles de problemas, pero tenés que ir ahí y despojarte de eso y tratar de dar lo mejor. Y no es fácil. Y ella, viste, como que ahí le dice, como el productor, vos sabés lo feo que es ver a la persona que querés, como le larga todo, como diciendo, no doy más. Pero era tan profesional que después tiene que volver, vieron que le ponen como la música y ella hace como y larga de nuevo, como si se entonara ahí nomás y vos decís, claro, los grandes son así. Y eso era ella. Eso es Para Judy, mí. es que tenemos registro de eso, porque Claro. en Easter Parade hay un número que se llama Mr. Monotony, que no salió en la película, pero tenemos las tomas de ella grabándolo, y es exactamente eso, o sea, está como ida y de pronto entra la pista de donde ella tiene que cantar para la toma y se transforma. Entonces, Es eso una es especie de terapia colectiva de Hollywood con estas dos películas. total. Como largar todo esto que sucede tras bambalinas y capaz vos ves un musical divino y salís contento, pero el actor atrás está destruido por los problemas personales, las adicciones, no sabes qué problema puede tener, pero igual tiene que ir, cantar y bailar y dar todo. The Country Girl es como la elaboración del trauma a través del elemento de la canción que impresionante. Bing Crosby estaba cantando cuando sucede la muerte de su hijo y cómo va apareciendo a lo largo de la película y sobre el final como que empieza a elaborar. Eso también es interesante, que ambas películas como que no cierran ni terriblemente mal ni terriblemente bien, ¿no? Hay un No mañana. son cínicas, que generalmente el mundo se volvió más cínico, ¿no? Me parece que son reales, como que son complejas. Los artistas son humanos también y van a tener sus adicciones y todo, y que la relación, ¿no?, entre lo que es el arte y la industria no es 2 más 2 es 4. El que no crea que una película es simplemente arte, y bueno, capaz cuando éramos niños es que es parte del crecimiento. Lo mismo que los Oscars, o sea, el creer que solamente se premia, no, hay todo una cosa de campaña, de estudio, es parte también. Y iba a decir que me molesta cómo las cosas no cambian, porque ese Oscar era para Judy, porque ella era ese rol. Sí. Y al mismo tiempo tenemos los Oscars de este año, tenemos a Demi Moore, que ella era ese rol, y perdió. Sí, como por ahí que se mezcla con el Oscar, o no, si le están premiando la película o que ya alcanzó una edad, o como si fuera honorífico, pero no, para mí era para Judy en verdad, porque como digo de nuevo, me parece que es la película que realmente muestra lo estrella que era ella, digamos, esto de el oficio lo llevaba en la sangre. Creo que vos me comentaste, Betu, cómo era la historia. Creo que Judy estaba esperando el Oscar, era algo cantado. Habían cámaras en su casa. Todos pensaban que ganaba. Ella lo cuenta de una forma muy graciosa porque ella no pudo ir porque acababa de ser mamá. De ser mamá. Y sí, le caen con los camarógrafos. Dicen que además de todo lo que era una gran storyteller, contaba muy bien el cuentos, humor que tenía. El humor total, y que le meten un cable por todos lados y que era obvio que ella no sé cuántas cámaras y dicen Grace Kelly y se van de la habitación donde ella está en el hospital sin decir chau, nada. Terrible. Sí, yo creo que siempre igual pasa. Siempre siento que gana o que se premia más esto que decíamos de lo más nuevo, lo más joven, como con Sunset Boulevard, ¿no? Que no gana ni Betty ni Gloria Swanson, o incluso la de Betty más adelante en Baby Jane, ¿no? Que gana Anne Bancroft. Como que lo nuevo siempre garpa un poquito más que darle a las estrellas con mucha trayectoria. Pero también creo que vieron como un contraste ahí, sin haber visto todas sus películas. Es de lo más complejo que tú crees. Sí, Kelly. totalmente. Sobre todo ese era el comienzo, esa escena que decías, Capi. Yo en general la veo como princesa,
¿no? Entonces, en esa escena parece como una persona normal, tal mí cual. Me destruyó la imagen que tenía de Grace Kelly. Por eso creo que también no puse el grito en el cielo después de haber visto la película, porque me choqueó su actuación. Me pareció muy bien, nunca la vi así. Y sobre el final vieron que aparece Grace Kelly, es como muy gracioso porque como que le ponen el vestido y las perlas y van a decir, esa sí es Grace Kelly. Había que tener una fotito de ella bien princesita. Sí, bueno, creo que ambas películas como que te muestran esta complejidad, como que hay homenaje, sobre todo en Star is Born. Ay, me encanta la parte en que va repasando, como si fuera la carrera de Judy, porque hasta tiene como ¿vieron como el vestido del Mago de Oz? La parte que está en el estudio, ¿puede ser? Sí, o sea que es medio la teatral, la que está en el escenario y ella se ve, como me dicen, y hacen como todo un repaso. Y hasta vos podés ver y sentir que es la Judy chiquita con el vestido del Mago de Oz. Es que esa historia, o sea, ella tal vez no nació en un baúl en el Princess Theater en Pocatello, Idaho, pero más o menos, o sea, pero, al año y medio ya estaba cantando con las hermanas en el vodevil. Esa es la historia de ella. Y también como muestra Cukor, como ese momento de los estudios, de entrar a ser un contract player, como alguien que tiene un laburo en un estudio pero no saben bien dónde meterlo, y como todo eso que cuenta esa parte. Como poco historia de lo que ambos vivieron. It became so alive to me that I had to come back and see for myself if the place really wasn't here. Didn't work that way for me. It's so much like a dream now that I have to work hard to convince myself it happened at all. There's the big difference between us, Jeff. Oh, tell me about it. Well, I found that sometimes the things you believe in become more real to you than all the things you can explain away or understand. La siguiente agrupación de pelis que pensamos incluye 2 musicales de MGM, 2 musicales que catalogamos como bucólicos, porque ambos nos trasladan por fuera de los musicales más citadinos, tal vez si venimos acostumbrados de ver Singing in the Rain o The Bandwagon de los años anteriores. Acá nos vamos a ir al medio del campo, al medio de la montaña, a la vida de los granjeros, con Seven Brides for Seven Brothers de Stanley Donen y Brigadoon de Vincent Minnelli. 2 directores van a tener el musical como uno de sus grandes géneros y 2 directores que van a hacer lo que es MGM. Acá MGM nos trae otra propuesta. Tal vez al principio, si vemos ambas películas, vamos a ver bastante parecidas porque nos llevan a este mundo alejado. Por un lado, Seven Brides for Seven Brothers nos lleva al pasado, tal vez desde una visión más paródica del pasado. Vamos a 1850, está protagonizada por Jane Powell y Howard Keel. Y Howard Keel cae necesito esposa, se la lleva a Jane Powell a vivir a la montaña, que vamos a tener una dinámica muy cómica. Está Jane Powell que de pronto se desayuna con que más que un casamiento se consiguió un trabajo de niñera, mucama, cocinera, me da todo. una pena cuando llega. A mí me traumó bastante que mucha gente pensó que no era un chiste la trama, es una sátira. Es pero una bueno, sátira. Claro, Sí. porque me puse a leer comentarios y reseñas y todo, y dije, basta, o sea, se reenojaron, la gente se enojó. Y yo dije, nadie cayó en la broma. Nadie se dio No cuenta entendieron de el chiste, me parece. Tónico en el tono como medio juguetón, que para mí Stanley es siempre hay juego, ¿vieron? En sus películas. Me encanta a mí. Es que yo creo que eso es lo que más tiene de él, ¿no? Claro. Como que es una película muy de estudio, que vos podés decir, bueno, ¿dónde está Stanley Donen? Creo que donde más está Stanley es en eso, que es claramente una parodia y se nota por muchos elementos, principalmente porque protagonistas varones son todos unos ignorantes y queda eso bien, bien marcado. Bien claro. Bien claro de que no entienden cómo funciona el mundo, incluso aunque sea un pasado. Claro, y el contraste, porque estos hermanos protagonistas son todos bastante rústicos, bastante así, muy, tal muy cual, burdos. como lo Y el ficticio. contraste lo tenemos a Gene Kelly en Brigadoon, que es un romántico, un divino. Está ese contraste entre los protagonistas masculinos de uno y de otro.
al Sí, mismo pero que tiempo después bailan, ¿no? Y de dónde estos rústicos. aprendieron estos pasos. Claro, hay como una cosa que creo que es bien evidente, que es paródico, porque de pronto el número musical ese del granero se nota, como que Icónico. hay algo, sí, total, del musical que va más allá de la historia, está bien evidente como una historia ficticia y para mí muy divertida, y creo que también tiene de Stan Lee que nos muestran a Jane Powell como muy, muy linda, muy emotiva, como que vemos desde el punto de vista de ella y finalmente entras en la historia, ¿no? Si bien es paródica, entras en que ellos se desarrollen, digamos, y aprendan a construir una familia. No, cuando él se desconstruye allá solo Claro. en la cabaña y vuelve. Tenía que Es tener genial. una hija mujer para entender que estaba mal robarse Claro. mujeres. Sí, bueno, frente, que tal cual, como decía Capi, tenemos Brigadoon, que al principio tal vez tiene algunas cosas parecidas, pero vamos a tener acá otra cosa. Primero que no está en Technicolor. Sí, eso lo noté desde el principio, o sea, me pareció medio desabrido el color, tuve como wow, y ahí leí que también tenía tenía más presupuesto. Tenía más presupuesto y Tenía era más la apuesta de presupuesto. MGM en realidad. Sí, Y sí, Seven pero Brides fue la MGM que... le obligó a Minelli tener que usar CinemaScope, que Minelli no quería, pero bueno, tuvo que seguir, digamos, lo que el estudio le pidió, pero era como, probemos con CinemaScope. Mira, Y de hecho, MGM quería empezar a probar también que sean más reales. Minelli quería ir a Escocia a él probar como, si bien él es el gran fabricante, como decimos siempre, de los sueños, pero él quería viajar a Escocia y no lo dejaron. claro. Tuvo que Mirá. ser totalmente filmada en estudio, pero dijo que se apoyó muchísimo en el mismo puestito que fue de Un Americano en París y que ahí lograron como reconstruir realmente la villa, digamos. Sí. Brigadoon, y bueno, y que todo lo hace con el juego de la cámara. Vieron al principio cuando lo muestra debajo de ese, ¿cómo sería? De ese humo. Las Hay como luces, las hizo bien luces. Minelli, que él era director de escena, ¿no? Bien, o sea, de como que cuento en también, ese como cuento de hadas. totalmente, se le nota mucho más, como más logrado que un poco más que en Seven, ¿no? Es como que vos ves la montaña media. Me pasa O sea, que si hubiera leído la sinopsis de cada uno, siendo yo, me hubiera gustado más Brigadoon, pero una vez que los vi, me quedo con Seven Brides. Y que fue lo que pasó en los Oscars, básicamente. Que a pesar de tener menor presupuesto, menos estrellas, terminó llevándose más estatuillas y más nominaciones. Sí, yo creo que Seven Brides es como una apuesta a típico musical de antes. Tal vez yo lo veo más en el número musical, que es como bien poner toda la carne al asador, como es increíble cómo está hecho, ¿no? Es larguísimo y tiene un montón de tomas y todos bailan como sacados. Como bien MGM años 30, me parece, como eso. como ese show, y en Brigadoon nada que ver, o sea, vamos a tener las coreografías de Gene Kelly que son muchísimo más románticas e íntimas y simples, y que zapatean la tierra, ¿no? Y me encanta que baila con las vacas y con eso es una cosa. Parte. Era algo que tenía que suceder, Gene Kelly bailando con los chanchos y las vacas, nunca más, ¿no? Era ahí, esa era la oportunidad. Y Minelli siempre esto de cuando los cuerpos se enamoran bailando. Total. No, igual me hizo acordar como de Van Wagon, o sea, ellos dos ahí en medio del bosque, esta cosa. Es igual, sí, hasta parece chiquita, ¿sí? Yaris, que parece una cosa imposible. Eso bien de Minelli también. Y me gustaron bastante las canciones, si bien era de Broadway esta obra, que era algo de que Gene lo requería adaptar, me refiero a que no eran originales, pero me re gusta la música de Brigadoon. Y tiene mucho más, Seven Brides es más operística, ¿no? Pues, también porque está Jane Powell, ¿no? Pero como más del pasado. Brigadoon hay una que es Yacera, Almost Like Being in Love. Me tiene encanta. como, también va por ahí lo de que no sean Technicolor, como que si bien es un mundo de magia y de sueños, qué sé yo, es como más cercano, o intenta ser más cercano por esta visión que tiene Minelli de que la magia puede suceder en nuestra vida, ¿no? Entonces... Sí, me encanta cuando le dice en un momento el profesor, el sabio, y le dice siempre en cualquier orificio puede entrar un rayo de luz.
Y eso me parece que es lo que hace Minelli en toda su filmografía. Tal cual. Me pareció súper Minelli. Es como que nadie la nombra, ¿vieron? O no sé, capaz es mi ignorancia. Es la primera vez que escuché de ella. Pero me pareció muy Minelli, o sea, me quedé como esta cosa de muy del cuento, un pueblo que cada 100 años despierta. Es muy Minelli. Es todo, pero aparte a mí me pasó que la empecé a ver y dije, bueno, el cuento de hadas. Sí. Está como todo, yo creo que nos pasa como a nosotros cuando vemos a alguien que no habla muy bien español, ¿viste? Esto para un escocés debe ser imposible de ver porque es un estereotipo y como hablan, ¿viste? Yo digo, bueno, es del artificio y sobre el final, cuando hace ese contraste con Nueva York. Es impresionante. Que me hizo acordar... Brigadón. Querés volver, claro, me hizo acordar a The Bandwagon, ¿viste? Cuando llega Fred y dice como... ¿Qué pasó con Broadway, no? ¿Qué es esto? Sí, ¿dónde está? Esta es la calle de siempre. Es sí, eso, sí, o sea, sí. Toman un bar y están todos hablando de los divorciados, qué hacer con los nenes, el que le dice a la esposa que no puede festejar su cumpleaños porque tiene que ir a hacerle de partener al jefe que está con una chica, o sea, todo es un desastre, ¿no? Es como este mundo moderno, es un espanto, y decís, bueno, tanta magia, tanto bueno, ¿no? Y después volvemos no solo a Nueva York, sino como al presente, ¿no? Porque hay como un viaje al pasado, como que el pasado viene hacia nosotros y se hace necesario volver. Es impresionante, vos querés volver. Es como que ya entraste en la tierra de sueños y te querés quedar ahí. Y está muy bien como el contraste entre los personajes de él y de Van Johnson, que la verdad me sirvió esto que hicimos de ver todas estas películas, porque lo requiero a Van Johnson ahora contra The Kane Mutiny y impresionante. Me compró porque hace todo y zapatea a la par de Gene Kelly y zapatea a la par de Gene. Sí. Y es el comic relief todo el tiempo, o sea, con su cinismo, taca, y te reís con las contestaciones que hace. Sí, me encantó. Y cómo son bien la par del que cree en esta magia y el que no. Y es más, es una de las frases que hasta vos, Betu, la notaste, que creo que resume todo eso que le dice el personaje de Gene a, su compañero ahí, que le dice, sometimes the things you believe in become more real to you than all the things you can explain away or understand. Exacto. Como diciendo, o sea, ese es Minelli para mí. Total. Ese escapismo, o sea, ese cine que él hace es eso, implica como un salto de fe. Exactamente, el salto de fe. Sí. Ahora tenemos otra vez a la academia apostando a la película, no a la que apuesta a los sueños, algo más idealizado, sino a la que es más burda o más realista, entre comillas, obvio. Lo mismo que pasa con Star is Born y The Country Girl. Se dan cuenta como el cambio no de gustos, pero como qué tipo de películas están priorizando. Sí, yo creo que entre las películas mejor nominadas, como que está On the Waterfront y después como que hay una apuesta ahí hasta pienso que The Kane Mutiny la nominaron por las cuestiones visuales, como que hay más un priorizar lo técnico o lo visual o el efecto, o la producción. Igual me sorprende que, por ejemplo, Star is Born no la nominaron a mejor película. Bueno, ahí hay un drama con cómo fue editada, ¿no? Creo que eso, porque no estuvo el corte final, sí. Porque la Warner Brothers no quiso, le tenía miedo a la longitud de la película. Que eso decían que también le podría haber afectado a Judy, claro. Fue por eso, porque no ganó también, porque hay como partes cortadas. Fue un gran ejemplo de rescate de celuloide. Vieron que hay partes en donde hay como fotos de producción, porque el historiador que lo hizo en los 80, no se me viene el nombre en este momento, tenía el audio, pero faltaba parte, entonces le puso fotos de la producción. O sea, un trabajazo para rescatar y que podamos ver la visión de Cukor. Ahí también es todo un tema, ¿no? El corte del director, la producción, o sea, seguimos todo este tema, ¿no? De el arte y la industria. ¿Qué iba a hacer que la gente cortara entradas? Porque, bueno, es una realidad que se ve que en ese momento lo que duraba la película empezaba a ser todo un tema por esto de la televisión, etcétera, etcétera. I will venture to go a step further. You are unhappily in love. Does it show? Very clearly. A woman happily in love, she burns the souffle. A woman unhappily in love, she forgets to turn on the oven. Am I correct? Yes. But I'm trying to get over it. Oh, I try to get over it.
You speak of love like it was a bird cough. He doesn't even know I exist. Might as well be reaching for the moon. The moon? Oh, you young people, you are so old-fashioned. Have you not heard? We are building rockets to reach the moon. Bueno, y en ese mismo hilo en cuanto a historias y fantasía, nos metemos ahora a unas cenicientas, porque las historias de transformación siempre han sido tierra fértil para sembrar personajes icónicos en este cine. Pero en 1954 hubo dos películas que llevaron el mito de la Cenicienta a terrenos muy distintos. Vamos a hablar de La Condesa Descalza y Sabrina. Una nace en la tragedia y la otra de la sofisticación. Una descalza en la arena y la otra con un vestido de Givenchy. Bien visual porque son dos cenicientas totalmente distintas. Exacto. Bueno, primero tenemos a Joseph L. Mankiewicz, este maestro de los diálogos afilados. Muchos lo conocemos por All About Eve, pero acá nos presenta a Ava Gardner como María Vargas, que es una bailarina española descubierta en un bar en las sombras, también algo bien de Hollywood cuando está en busca en la cacería de nuevos talentos, y en ese momento, bueno, se va a convertir en la mayor estrella de Hollywood. Pero acá viene a plantear qué pasa cuando una mujer que nunca usó zapatos de cristal, como la Cenicienta, es obligada a caminar sobre un suelo que no le pertenece. La primera vez que la vemos es a través de los ojos de un director desencantado que vuelve a aparecer acá en el podcast, Humphrey Bogart, en el velorio de esta mujer, que podemos empezar a percibir que fue una mujer, esta María Vargas, que la industria la moldeó y la destruyó. Y su historia se reconstruye en flashbacks e iremos descubriendo las espinas y rosas de esa vida y, por qué no, del cine también. Y por el otro lado tenemos a Billy Wilder, que no necesita ni introducción este hombre. Es el gran dueño de la ironía, pero que siempre equilibra ternura y cinismo. Bueno, para qué ni nombrar que el gran director de Sunset Boulevard, Some Like It Hot. Pero acá nos entrega Sabrina. Muchos le dicen, lo llaman como la gran comedia romántica, ¿no? Una historia de amor, pero bueno, esta es una Cenicienta, podríamos decir, más moderna de aquel momento, que no necesitaba madrina, sino un año en París, un guardarropa diseñado por Hubert de Givenchy, que después lo vamos a mencionar, pero acá es la Audrey Hepburn que quería a este diseñador, y la evolución de Sabrina Fairchild, Audrey Hepburn, se resume en una sola imagen. En la primera escena la vemos escondida en un árbol, espiando la fiesta a la que nunca iba a ser invitada, pero cuando regresa de París, porque ella era hija del chofer de esa casa, ¿no? Se desliza por el mismo jardín, pero esta vez como una invitada de honor, envuelta en un vestido que redefine la elegancia en el cine. Por favor, Adri, en todas las películas es impresionante, pero en ese vestido, en ese jardín, es muy, muy linda. O sea que vamos a hablar de dos mujeres transformadas, dos cuentos de hadas contados por dos de los más grandes guionistas y directores de su tiempo, dos directores que amaban mucho, ¿no?, el guión de por sí. Y mientras Sabrina aprende a jugar en la alta sociedad, María Vargas descubre que no hay cuento de hadas en la tierra de los sueños. Así que, chicas, ¿qué les parecieron a ustedes estas dos películas? Bueno, Sabrina ya la había visto, pero la sorpresa para mí fue La Condesa Descalza. Me fascinó esa película y también comparte eso meta de las películas que hablamos anteriormente. Totalmente, podríamos haberlo puesto también en la otra sección. Si bien no tenemos estrellas fracasadas, sino que es como el ascenso y la muerte de una estrella, pero también tiene, como lo que decía Mary, esta visión, creo que muchísimo más pesimista, ¿no? Sí, esta es mucho Hollywood. más. Creo que Star is Born también podría estar en esta categoría, porque es una especie de Cenicienta, Judy, de la mano de... Sí, como Mason por ahí le lleva y le dice, yo creo en vos tenés todo un talento, como diciendo, vos podés aspirar. Esta cosa de la aspiración, ¿no? Cuando vi el cast, estaba segura de que Humphrey Bogart iba a ser una especie de interés amoroso. Me sorprendió que sea una figura como paternal para la protagonista. Es muy buena la relación de ellos, totalmente. Sí, me pareció genial, genial. Es como una especie de amigo-mentor, ¿no? Sí, un mentor. Y que lo va siguiendo también, y que en realidad uno va viendo la historia de ella a través de él y de los demás,
¿no? Creo que teniendo en cuenta que Humphrey Bogart también está como protagonista en Sabrina, pero ya es un interés amoroso. Humphrey Bogart tuvo un año espectacular. Sí, no, espectacular. Ahora, hace todos los papeles. Sabrina. Y encima el rango, porque en todas no se asemeja ningún papel al otro. Tenemos un militar, tenemos un productor, tenemos un millonario. Sí, Sabrina, en realidad vieron que el papel de Humphrey estaba pensado para Cary Grant, pero Cary Grant una semana antes no pudo. Cary Grant siempre le dijo que no a Billy. Y hay una frase muy triste de Billy, que le preguntan por un papel, no me acuerdo si era este u otro, y él dice, siempre es para Cary, siempre. Siempre era para Cary y nunca sucedió. Y uno piensa, ¿cómo hubiese sido, no? Yo creo que hay algo, igual yo le agarré como la onda después de verla un par de veces. La última vez, ahora que la vi para esto, lo vi, más allá de todo lo que dicen, que él capaz, no sé si la pasó del todo bien filmando, pero yo lo veo divertido como con el material. Lo veo como que él está como en ese juego de que después finalmente se enamora, pero al principio está como de engañarla a ella cuando hace que William Holden se clave la copa, ¿no? Como que está ahí en un lugar de comedia que no está habitualmente en las películas. Entonces yo creo que él está en un lugar mucho más Billy Wilderesco. Sí. Otra visión de Humphrey Bogart totalmente distinta. Y respecto a Sabrina, creo que más allá de, un retelling de la Cenicienta y el vestuario, a resaltar que hay una anécdota graciosa también por ese lado, que cuando le consultan al diseñador, a Givenchy, si la podía vestir para la película, él pensaba que estaba hablando de Catherine, no de Audrey. Le dicen, ¿está Miss Hepburn? Sí, y él dice que sí. Y cuando dicen, no, pero ¿quién es esta cuando aparece en Francia a probarse el vestuario? Sí, igual hay polémica porque... Ahí está la polémica. Ahí está la polémica. Porque Edith Head dice que es de ella, que Audrey Hepburn inventó esto de que sí va a buscarlo a Givenchy, pero en realidad viene con unos diseños y ella dice que lo hace de vuelta, o sea, que le da su toque, que con la gente que hace ahí los diseños le dan el toque de ella y que los diseños son de ella. Y es muy, muy divertido. Yo lo leí como en una entrevista, la escuchas totalmente indignada, como es mi trabajo. Y bueno, sí, yo creo que el vestido ese blanco con el que aparece como que muy Givenchy, pero el último al final, ¿no? El vestido negro ese como con el tajo ese de la espalda, eso me parece que es mucho más. Y termina ganando el Oscar encima, o sea, para agregarle más polémica todavía. Pero sí, qué año para Bogart. Eso, y además que descubrí esta joyita que es La Condesa Descalza, que tiene todo, chicas. Tiene drama, tiene romance, tiene elementos meta, vestuario también. A mí me gustó mucho como esta vuelta sobre la Cenicienta que hace. Sí, porque tampoco tenemos el elemento ese del príncipe. O sea, tenemos el final, pero es algo raro, no llega a ser un romance idílico como suele ser en la Cenicienta. No, que está totalmente roto el cuento. A mí me encanta que lo dicen explícitamente, ¿no? Como sí. Ella dice, yo soy la Cenicienta, y Humphrey Bogart no se acuerda cómo se dice Cinderella en español. Y el romance, o sea, viene un conde, ¿no? Como que ahí está el príncipe y parece que ahí va a haber una esperanza, pero no está ahí. Y el final estaba en sus raíces. Vieron que siempre está ese escondido que me encanta que no lo muestran mucho. Sí. Que tiene que ver esto que capaz que es diferente a Sabrina, como que en realidad María siempre en el fondo quería ser libre, pero desde su tierra, sus raíces. En cambio me parece que Sabrina sí había esta idea de prosperar, de que los universos se pueden entrelazar y que bueno, a veces no es como lo que imaginamos, pero es como un poco más optimista. La otra es una tragedia. Fatalista total. Y aparte el principio está todo contado desde el punto de vista de los demás, como que eso es lo que hace Hollywood, despersonalizar completamente al protagonista, a la estrella, claro, y contarlo desde el guionista, desde la gente de prensa, nunca mostrarla a ella, nunca la podemos verla del todo a ella, que no es lo que quiere ser, o nunca llega como a lo real. También le da ese halo de misterio a la protagonista y me pareció el mágico que nunca la llegamos a conocer y manoseada por todos estos hombres y ella nunca supimos quién era. No, ni hablar. Exacto, se cuenta la historia desde la tumba, ¿no? Y que nunca llegas a conocerla, como que un poco es y eso. Y Hollywood en sí. Claro, es eso. De hecho, bueno, está el personaje de Edmond O'Brien que yo mencionaba antes,
que me parece una genialidad. Esa escena del teléfono, cómo cuentan la desgracia, ¿no? Desde un punto totalmente que hasta te da risa, ¿no? Porque se enteran de que el padre de Ava mató a la mamá y es todo él con el teléfono solo, desesperado, tratando de arreglar, ¿no? Y como que está muy bien ese error, como esa visión de cómo se presentan las cosas al público. Me hizo acordar el personaje de Jack Carlson en A Star is Born, ¿no? Que tiene como rol siempre el cínico que está como totalmente deshumanizado, tratando de ver cómo presentar las cosas al público, independientemente de lo que le pase. Para mí, por esa escena sola ya está. Totalmente. Sí, y lo de Sabrina como que nos trae una reversión de un cuento que, como dijiste, medio moderna, y bueno, es más ese choque de mundos, como bueno, el cuento tal vez no es lo que esperamos o lo que ella se había imaginado, que era terminar con Bill Holden. Exacto. Es esto de lo que dice el padre, no hay un asiento de adelante y un asiento de atrás, ¿no? Los mundos se pueden encontrar, termina bien, pero también hay una reversión en ese sentido. En el otro caso es usar el cuento para contar que la vida, y hay muy buenas reflexiones sobre el guión y la vida. Me encanta, como que nunca se sabe cuándo se está terminando la línea del guión y la vida, una cosa así. Y que la vida escribe malos guiones, ¿no? Sí. Como el cine, como un intento de arreglar las cosas que salen mal, pero que tampoco funcionan, ¿no? Y que juega un montón con esto de la idea de esto que volvemos a los cuentos. ¿Cuántas veces uno dice, ay, parece de película? Y me da gracia porque el personaje de Boger en un momento dice, y acá en un guión de película yo me hubiese agarrado el vaso, me hubiese tomado el whisky y le hubiese contestado. Y es verdad, ¿cuántas veces uno mismo se proyecta? Es decir, pensar que eso hubiese sido de película, o no sé, y que también tiene que ver esto de que juega, ¿no? Implícitamente uno cuando ve cuentos como La Cenicienta, ¿no? Y los retellings, porque Seven Brides, ¿se acuerdan que les mencioné que es un retelling de Blancanieves y los 7 enanitos? Sí, ¿Cómo se puede hacer a veces un remake sin caer en no ser original? Sí, que podés contar la misma historia de otra forma o usar la historia, y que también creo que es un poco esto de reflexionar sobre las historias que estuvimos contando hasta ahora, Hollywood, en el cine, qué historias estuvimos contando y qué historias elegimos contar a partir de ahora, ¿no? Sí, porque volviendo a Seven Brides for Seven Brothers, hay momentos como le contesta y es para, hasta el día de hoy se puede usar. Onda, yo no soy una cocinera, o sea, el casarte no es para esto nomás, o sea, es como, me pareció como muy adelantado para la época, o sea, ya contestar así, ¿no? De reversionar algo que en ese momento, capaz en el 1800 no hubiese contestado así, pero ahora como estamos jugando. Vuelvo a lo mismo, que se puede a veces hacer un remake o utilizar una historia que ya se contó 1000 veces sin caer en algo repetitivo. Pasó con Sabrina, pasó con Seven Brides, que son géneros encima totalmente distintos. Uno es un musical, otro es una comedia romántica, o hasta La Condesa Descalza, si te querés ir más lejos todavía. Un retelling de La Cenicienta trágico, para los que les gusta el drama. Me copó esa comparación, y más que nunca ahora que vivimos en la época de los remakes, reboots Sí. y reciclado de material una y otra vez. Sí, tal cual. Podés agarrarlo de la historia, lo que te sirve a vos para lo que vos tenés ganas de contar, ¿no? Independientemente de cómo sea la historia original. Yo creo que Billy la agarra para después hacer una comedia. Todo lo genial de Sabrina está en esos pequeños detalles. A mí me encanta el padre que siempre se está preparando un trago o se está haciendo un habano escondiéndose de la mujer para que la mujer no lo vea, ¿viste? Está como en esos pequeños detalles de la comedia, sucede la película. O el intento de suicidio, chicas, eso me pareció un montón cuando bueno, eso es muy Billy, siempre alguno te manda, ¿no? Sí, como equilibra momentos súper cómicos, siempre él puede meter en un mismo encuadre el drama y la comedia impresionantemente. A mí me impresiona eso de Billy. Tiene una elasticidad para ir de un tema al otro, sí, y que no parezca raro, que sea congruente. Sí, lo de la escena de suicidio quedé en shock. ¿Es la película que pienso que estoy viendo o no? Y no, le salió bien, le salió excelente. No, sí, que sea comedia romántica no es impedimento para meter cosas densas, ¿no? Sí. Bueno, eso creo que llega a la perfección de eso con The Apartment, ¿no? De esa mezcla perfecta que no sé qué estoy viendo, no sé si reír o llorar. O llorar. Siempre tiene esos toques de Billy's touch. Well, she picked the most prosperous looking one.
She's not in love with him. Or any of them. How can you tell that from here? You said it resembled my apartment, didn't you? Para cerrar este episodio, elegimos una dupla de El maestro del suspense. A lo largo de su carrera, Alfred Hitchcock acumuló 5 nominaciones a Mejor Director, pero 0 estatuillas. 1954 no fue la excepción. Ese año estrenó no una, sino 2 joyas de suspenso, Dial M for Murder y Rear Window, ambas protagonizadas por Grace Kelly, ambas poniendo al espectador como cómplice y ambas explorando un crimen. Y aunque Rear Window no pasó completamente desapercibida para la Academia, tuvo 4 nominaciones, incluyendo Mejor Director, se fue con 0 victorias. Y ni siquiera entremos a hablar de Dial M for Murder, que directamente no obtuvo ni una sola nominación. Así que si les parece, nos metemos de lleno en estas 2 películas para cerrar nuestra charla. Por un lado, me gustaría hablar del nombre que le dimos a esta sección, que me parece clave para entender, 1, este año en el cine, y 2, la relación de Hitchcock con la Academia. Ya discutimos un poco sobre esto, pero quería tirar este comentario general de que en 50 años haciendo películas, Hitchcock recibió 5 nominaciones al Oscar, nunca se llevó la estatuilla a Mejor Director, lo que desencadenó este mito del ninguneo de la Academia al maestro del suspense. Claro. Mito que yo considero cierto, o sea, no es un mito, es una realidad, y hay varias razones respecto a este ninguneo. Una de ellas es el género al cual se dedicaba Hitchcock, que hasta el día de hoy podemos decir la Academia no le gusta el cine de terror, o al menos a la hora de votar, vota un drama, un romance, película de guerra. Es algo intrínseco a la Academia. En 1968 Hitchcock fue galardonado con un Oscar honorífico a su trayectoria y dio el discurso de aceptación más corto en la historia. Dijo básicamente, thank you very much indeed. Nada más. Y se fue. Y explotó el teatro de aplausos. Nunca ganó y, bueno, no fue la excepción. Rear Window fue su 4ª nominación a Mejor Director, con el agravante de que Rear Window es una película que se asemeja mucho a la otra que estrenó ese año, que es Dial M for Murder, pero como muchos saben, si vieron las 2 películas, Rear Window es un poco más sutil en mostrar todo el drama del crimen, del asesinato. No es tan explícita como Dial M, pero se asemeja en que transcurren en un mismo cuarto, los protagonistas son muy similares entre sí, de hecho Grace Kelly está en las 2, y también explora esto de que nosotros somos como testigos del crimen en todo momento, somos como cómplices de lo que está sucediendo en... Es que ahí está la diferencia, me parece. Una seguimos al asesino y en la otra seguimos a los que miran al asesino. Claro, sí, tienes razón. En Dial M estamos siempre desde el punto de vista de Ray Milland y por eso después es para mí tan interesante, tan atrapante la resolución. Cómo descubren, no es como típico, a mí me hace acordar típico episodio de Columbo, ¿no? Como que uno ya vio cómo es el asesinato o cómo es el plan y después tenés que ver cómo hace el detective para darse cuenta y es como mucho más compleja la resolución de algo que uno ya sabe, ¿no? Uno ya sabe que él es el que lo planeó. En el caso de Rear Window, todo eso sucede sin que, como que nosotros tenemos pistas a través de protagonistas que son los espectadores, involuntarios, no tan involuntarios, porque Jim Stewart como que se engancha bastante con lo que está pasando. Y también esta cosa que podemos seguir traduciéndolo, por más que a veces no queramos mirar y querer seguir viendo. Ese voyeurismo, por así decirlo. Sí. Y las 2 tratan de este tema de crimen doméstico. Me sorprende bastante igual, como les dije antes, Rear Window desde mis perspectivas más artísticas, está más cuidada, mejor editada. Después, por ejemplo, pasa que lo esnubiaron 4 veces hasta ahora, 5 veces como mejor director. 6 años después se estrena Psycho. Chicas, pierde otra vez. Y ahí te das cuenta como la aversión que tenía la Academia
a tratar estos temas tan fuertes como un homicidio, psicópatas, asesinos, por más de que esté guionado a la perfección, actuado a la perfección, dirigido a la perfección. Y con el nivel de entretenimiento que es, o sea, lo peor que puede pasar, creo que no hay nada más escalofriante que un hogar como el arma más pesada, ¿no? Pero a la vez hecho con tanto, digamos, entretenimiento como era Hitchcock, con ese nivel de proeza y encima acercándonos desde dos puntos, o sea, porque tenemos las dos caras de la misma moneda en el sentido de que, como dijo Rear Window, esto de observar, y de ahí el For Murder nos acercamos al deseo de asesinar, o sea, como que nos hace partícipes de dos formas tan distintas pero tan entretenidas que bueno, te acercan de una manera muy la capacidad del cine, ¿no? A algo que uno estaría tan lejos, obviamente, pero era increíble. Creo que Hitchcock, o sea, ninguneado, pero al día de hoy uno dice, bueno, entro al mundo del cine y se te viene Hitchcock. Tal cual. A mí me encanta Rear Window porque para mí es un planteo sobre el cine, de por qué nos gusta ir al cine. Sí, está esa cosa del mirón, del curioso, pero es como él empieza a encontrar una historia en eso que ve, y me encanta cómo Thelma Ritter y Grace Kelly se empiezan a sumar, que al principio le están como diciendo, vos no tenés que mirar eso, o ella está como diciendo, bueno, a ver cuándo nos casamos, como preocupada por la cosa de la vida, y de pronto les empieza a contar, y es como esa situación, como cuando estás mirando una serie o algo, y no sé, está tu mamá, viene alguien, y al principio no estás mirando, y después se empieza a sumar, y como todos se empiezan a sumar como a esa experiencia del cine, de eso que están viendo, que los empieza a atrapar, y después como que Dial M es ese cine que nos gusta ir a ver. Creo que también el ninguneo viene por el lado de que Hitchcock hacía también sus películas para entretener, no solamente por el lado artístico, sino que él quería que la gente vaya al cine. Capaz la academia lo veía como una especie de Marvel, o sea, como un entretenimiento de segunda. Y bueno, también hablamos antes del factor de que él era inglés, está en lo más profundo de su alma, y quizás al tocar temas tan crudos como estos, nada artísticos, asesinatos, homicidios, voyeurismo, y sobre todo hacemos este paralelismo entre La ventana indiscreta y Dial M for Murder, y vemos que en Dial M vemos toda esta oscuridad que tiene el ser humano mucho más cruda, mucho más explícita. O sea, era mucho menos probable que la nominen porque estaba, o sea, era como un banquete de lo que odiaba la academia. Y creo que en general Hitchcock siempre es más de lo visual, ¿no? Y lo que más se le destaca hoy, lo que más le destacamos hoy, bueno, Rear Window es eso, ¿no? Es la cámara. En Dial M, en cambio, la conversación que tiene con el que va a contratar como asesino, ¿no? Todo lo que él planeó, ¿no? Empezás a descubrirlo a partir del texto y te empezás a perseguir con el que va a ser el asesino, como lo siguió, ¿no? Lo investigó, sabe todo, qué le va a proponer. Suspenso empieza a pasar más en lo que se van diciendo, ¿no? Tal vez por eso tampoco es de las más, no sé si es de las más valoradas hoy. Creo que no. Solemos valorar más Psycho, Vértigo, Rear Window, que son más visuales. Pero bueno, es difícil desde hoy, que lo tenemos tan enaltecido a Hitchcock, claro, entender una época en la que no fue así. Totalmente, y de hecho, pensemos por ejemplo en un cineasta como Elia Kazan, que si bien es reconocido por ahí más en el círculo de gente que le gusta mucho el cine, yo creo que a cualquiera, por más de que no le guste tanto el cine, le decís Hitchcock y lo va a conocer. En cambio, Elia Kazan creo que no. Y sí, tengamos sí. en cuenta que Elia Kazan ganó mucho más Oscars y fue más valorado por la academia. Sí, que hoy capaz nosotros lo tenemos más desde el lado, no sé, cuando entras a las biografías de algunos actores, como si hubiese sido el director que acompañó ese proceso teatral, más que como el cine en general, como lo es Hitchcock capaz. Pero bueno, Kazan también tuvo películas que uno atesora porque, qué sé yo, ves al mejor James Dean, Marlon Brando y así. Y él fue también responsable en parte de mostrar a todo este talento nuevo. Claro, pero sí es cierto que hoy a Hitchcock es como quien no leyó o tiene pensado leer conversaciones con Hitchcock, o sea, es como la Biblia, uno se siente a leer eso y se pone a ver las películas y dice, ay, así pensó esta toma. Sí, lo reivindicó la historia. Como sí. Que en un mundo de estudios, de producciones, él fue un director, no digo que solo,
estudio, obviamente que va a tener toda la maquinaria del estudio a su disposición, pero las cosas que propone tienen que ver con su visión, con lo que él tiene ganas de contar. Todas las películas de Hitchcock son muy de Hitchcock, ¿no? Uno no piensa que alguien metió mano, que alguien le recortó la película, es lo que él tiene ganas de hacer. Entonces hoy, que tal vez tenemos más valorizada la figura del director y creemos que tal vez al otro extremo, que el director es el genio creativo detrás de todo, tiene sentido que el tema más valorizado Hitchcock, y tal vez dejamos un poco más de lado las producciones que son más a nivel de estudio. Siempre fue fiel a sí mismo y eso a la larga le trajo una recompensa, que es estar presente en el inconsciente colectivo, ya seas amante del cine o no, por más de que nunca se llevó el Oscar, excepto uno honorífico. Life, every now and then, behaves as if it had seen too many bad movies, when everything fits too well. The beginning, the middle, and the end. From fade in to fade out. Yo creo que al final del día es el público el que decide qué película va a quedar como en la historia, qué película va a quedar marcada, ya sea que fue nominada o no. Y creo que ese fue el ejercicio que hicimos ahora viendo todas estas películas del Oscar del 55. Surgieron muchas favoritas personales que quizás tuvieron poquitas nominaciones o no ganaron nada, y tenemos estas 5 películas nominadas al Oscar a Mejor Película, o sea, la categoría más importante, de la que para mí merecedoras había una, que es On the Waterfront. Me faltó Sabrina, me faltó Star is Born, me faltó 20,000 Leagues, que esa es otra favorita que saqué de este visionado, The Barefoot Contessa, varias que me encantaron y me faltaron nominadas en la máxima categoría. Bueno, completamente olvidada, que no aparece, creo que nominaron a la canción nomás, es White Christmas. Y White Christmas es el clásico navideño, todos los yankees le ponen play hoy, todos los diciembre. Exacto. Eso que decía Capi del público, ¿no? Como, y nada. Sí, hoy, y que hoy siguen los hogares cada Navidad. Como comentario final, me quedo con todo el cine que vi, que capaz no hubiera visto si no fuera por hacer este podcast dedicado al año 55. ¿Alguna película, chicas, que quieran como resaltar que capaz no entró en todas las que comentamos? Sí, está también There's No Business Like Show Business, que es mega musical. Hay que tener paciencia porque hay literal un número musical cada 3 minutos. O sea, debe tener un récord de musical con más números musicales, porque no se puede creer, pero es una oda al vodevil, es un homenaje absoluto a eso. Está también The Glenn Miller Story, también con Jimmy. La verdad, yo soy fan de Glenn Miller, a cualquiera que le guste el jazz tiene que verla, pero además me parece que está muy linda, está muy bien hecha. Y me gustó mucho, que me pareció una sorpresa total, Executive Suite. Coincido. También totalmente. Con Bill Holden, que Bill Holden tuvo un buen año. También está en la sopa como Bogey. Y destaco de esa película que no tiene banda sonora, chicas. Y del genio muy bien. De Robert Wise, así que recomendada también. Impecable. Y tiene un tremendo reparto, no dejan de aparecer buenos actores. Para los que nos gusta ver las estrellas más de antes, como Bogey o Judy, está Barbara Stanwyck, la rompe siempre. Siempre, es hipnótica ella. Y vuelvo a repetir, mención especial a 20,000 ligas debajo del mar, creo que es la traducción, 20,000. ¿Legua? Legua, ligas. Sí. Chicas, yo me enamoré de esa película, me enamoré del diseño de producción, de la historia, me compré el libro, ahora lo quiero leer. Para los amantes de la ciencia ficción, peli obligatoria. También está James Mason. Sí, está James Mason como el Capitán Nemo. Espectacular estuvo. Una especie de villano de Bond. Sí. Pero quedé en shock. Todo lo que vi no podía creer. Y ahí me parece que está Disney. Sí, que lo dio Disney. Todo. Lo dio todo. Poner una producción ahí, visto en esas tomas del agua. El libro de la infancia y esto de empezar a tejer sueños, ¿no? Onda, bueno, ese libro que va a cobrar vida ahora. Y los efectos especiales y efectos prácticos para la época, bueno, ganó mejores efectos especiales, para resaltarlo 1 y 1000 veces. Y por último, les consulto, porque fue otra gran nominada de la noche, The High and the Mighty, con este extenso grupo de personas, un cast larguísimo también, muchas historias. También una especie de cine desastre, ¿no? Y pasa todo en este avión. Me pareció muy interesante la película. Muchas historias, muchos actores. Eso me pareció original.
anticipa todo el hacer de los años 70. Va a haber un género específico. Sí, eso te iba a decir, como que empezaban a hacer un género ahí, ¿no? De la catástrofe, de avión. De la fantasía, después digo esto por 20.000 leguas. Y tiene una música hermosa. Tiene la música de Dimitri Tiomkin, que es un lujo, y la silba John Wayne y se acopla con la música, eso es bellísimo. En conclusión, gran año, chicas. Me fascinó que hayamos elegido finalmente. Hubieron varias opciones y finalmente nos quedamos con el 55. Como dijiste, Capi, gran ejercicio para mirar cine de por sí y para poner lupa a una época, a un cine y seguir pensándolo, ¿no? Yo creo que lo más lindo que tienen los Oscars, más allá de que todos los años nos encanta comentar, quejarnos, creo que lo más lindo que tienen, lo más positivo es este ejercicio de memoria. Cuando uno no sabe por dónde empezar y quiere empezar a ver cine clásico o cine nuevo también, ¿por qué no? Recurrir a las nominadas de los Oscars siempre es un punto como de inicio, de partida para tener un paneo general, aunque sea. Nosotras, por ejemplo, elegimos 10 películas, abarcamos todos los géneros, chicas. Tenemos terror, tenemos ciencia ficción, tenemos drama, tenemos romance, tenemos musicales. Fue excelente. Sí. Y solo 10 películas, fueron 23 las nominadas. O sea, si nos poníamos a analizar más películas, no sé dónde terminamos. Sí, tal cual, como que está bueno ir al cine, va a parecer una obviedad lo que voy a decir, pero a veces uno puede leer mucho, ¿no? Como leer sobre cierta época, y después vas al cine a ver qué estaba pasando en esa época, en ese año, y te encontrás con estas cosas, porque bueno, empezás a ver puntos en común, estos ejes que tratamos que los vas descubriendo a medida de que vas viendo las películas, como que después uno puede leer sobre el contexto, pero capaz que si lees algo del cine de esta época, te cuentan que hacían muchos musicales de MGM, y que después apareció Marlon Brando y revolucionó todo, pero te quedas con un fragmento, ¿no? Entonces que parece una obviedad, pero como que ir al cine para entender el cine. Realmente fue, creo que para retomar la tesis, en la introducción paseamos por todo. Y es un año que nos encantó, que obviamente hay muchos más, pero como dijo Capi, un gran ejercicio para entender que las películas siempre van a estar ahí y en el momento que uno les pone play, recobran vida y te acogen, o sea, siempre van a estar.